consultar estas cosas y no. Bien, entonces fíjate una cosita. Nosotros tenemos esto, que cada vez que tenemos un triángulo rectángulo, cualquier triángulo rectángulo, no importa cómo esté ubicado, ¿eh? Yo voy a ponerlo así muy torcido, ¿sí? Para que ponerle que sea una cosa así como esta, que no esté Ujú. formando un ángulo así, pues, ponerle que este sea un triángulo rectángulo. Este es el ángulo que estoy tomando de referencia. Este sería el cateto opuesto Ujú. y esto el cateto adyacente. ¿Está bien? Y esto sería la hipotenusa. Entonces, cada vez que queremos averiguar, los datos son la hipotenusa y el ángulo. Estos son los datos. ¿Está bien? Queremos averiguar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Está resolviendo el veo usted ahora, ¿o No, no? estoy explicando cualquier caso. Un caso general Ah, cualquiera. Un caso sí, general que sí, vos tengas un triángulo, sí. ¿eh? Y si vos querés averiguar el cateto opuesto, siempre haces la hipotenusa por el seno del ángulo, cateto adyacente y la hipotenusa por el coseno del ángulo. Bien, ahora vamos a aplicar todo eso que vimos en el triangulito este. ¿Eh? Bien. Fíjate, vamos por el B. Después, el último es el B. El B, BX, fíjate que es el cateto opuesto del ángulo 30. Si Sí. miramos, esto que Sí, está sí, acá entendí, es entendí. BX. Sí, ¿Bien? sí, ¿Está? Bien. tampoco sé. Está. Entonces BX va a ser, como es cateto opuesto, va a ser la hipotenusa B por el seno del ángulo. Y el BI, como es el cateto adyacente, va a ser B por el coseno del ángulo. Ujú. ¿Está? Vamos al C. CX, CI. ¿Está bien? CX. Sí. Fíjate que CX también es cateto opuesto. Así que va a ser el módulo del vector, que es la hipotenusa, como es cateto Sí. opuesto, por el seno de. Discúlpame acá, seno de 30 tenía el puesto. Discúlpame acá. Ay, seno de 30 acá. Acá sería por el seno de 53. Y acá CI, como es el cateto adyacente, va a ser C por el coseno de 53. C es el módulo, Ujú. ¿está bien? Bueno, si Sí, sí, tomamos el vector D, ¿eh? Si tomamos el sí. vector D, dx, fíjate ahora, es el cateto adyacente, así que va a ser D por el coseno de 25. Y DI va a ser D por el seno de 25. Todo tiene que ver quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, ¿ves? En este caso va por el seno, seno, porque estos son catetos opuestos. Y en estos Ujú. casos va por el coseno, pues son catetos adyacentes. ¿Tá? Se pueden cruzar, ¿entendés? Sí. Porque no tiene que ver con los ejes, sino con el ángulo. Bien, Ok. aparte hay una cosa, aparte, que yo te decía antes de pasar a la, va a quedar, que eh, estas proyecciones tienen signo. Las proyecciones tienen signo. Los módulos no, el módulo B, B, C, D, los módulos vectores no tienen signo, pero las proyecciones sí. La proyección sobre el eje X tiene signo. Y tenés que fijarte dónde queda proyectado. Fíjate que BX, si lo miras con cuidado, BX queda proyectado sobre el eje positivo, sobre este. Ujú. Y BY también, así que quedan positivos. Ahora vamos a C, el vector C. CX queda sobre el lado negativo, así que acá tendrías que poner un signo menos. ¿Cómo llego a la? Entonces, ¿Cómo? ¿cómo llego a la? ¿Cómo lo resuelvo? Ahora Porque ahí vamos a la, el ejercicio ya, dice, ya vamos a la, tranquilo, por eso te estoy diciendo, por favor, terminemos de mirar los signos, porque esto también tiene signo, y el CI también tiene signo.
No, el CI no tiene signos positivos. Y el DX, los dos son negativos. Ujú. Le pones los dos, le pones negativos. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Sí, sí. El CI no es negativo El tampoco. CI no, porque va punta para Porque arriba, va para mirá. arriba. Va para arriba. Es que la proyección está acá. Esta es la proyección. Entonces el Bueno, D. Entonces, el de. Ah, el C, discúlpame, estaba mirando al revés. El C es el de abajo, ¿no? Ah, sí. discúlpame, me equivoqué entonces. Más los dos para abajo. El D, estos dos El van D para va para arriba abajo uno y el y otro va uno para abajo. para. Aquí está, me equivoqué Claro. acá. Discúlpame, a ver, voy a corregir. Estaba mirándolos mal. A ver, entonces dijimos CX, los dos son negativos, discúlpame. Eh, y el D, el X nada más es negativo. El X, claro. Perfecto. ¿Te acordaste de ponerles el signo? Sí, sí. Fíjate, bien, Ok. listo. Ahora vamos a la. Fíjate que si lo queremos mirar como un triángulo, esto, ¿no es cierto? Eh, podemos medir el ángulo respecto a cualquier eje. Por Ok. ejemplo, suponete que estamos midiendo el triángulo. Sí, suponete que vamos a hacer esto. Yo ahora voy a guardar esto y voy a borrar todo lo demás. Ok. Guarde eso y después Ahora lo guardo, lo perdón. sube. ¿Eh? O a ver, le saco yo una screenshot por la duda. A ver si me quedo. Ahí está, bien. Listo, ahora está guardado. Voy a borrar. Bien. Eh, ahora te explico esto. Fíjate que el vector A apunta para abajo. Ujú. Entonces podemos considerar así. Suponete que si nosotros tuviéramos un triángulo que lo medimos así, un triangulito que está así, y el ángulo fuera este, medido hacia allá. Suponete que fuera así. Suponete que tengo un vector así, ¿está bien? ¿Se ve la idea? Bien. Sí, o sea, Eh, esto se puede hacer, digamos. Podés inventarte uno para poder ah, resolverlo. no, justamente es para guiarte con la resolución, cómo se Pero, resolvería. pero así se resolvería. Así se resolvería, pero Ah, ok. pensar de esta manera. Suponete que el vector A, este es el vector A, sería este. Suponete que es eso. Entonces, si yo quiero hallar eh, AX, ¿qué tendría que hacer? Tenía que ser el módulo de A por el coseno del ángulo que forma acá, este ángulo alfa. Le voy a poner alfa, por ahora. Y Sí. el AI sería A, eh, el AI quizá por el seno, Jorge, me equivoqué de nuevo. Discúlpame, A por el seno. Discúlpame, porque es el teto opuesto. Y este A por el coseno de alfa. ¿Está bien? Bueno, fíjate una cosita. Ahora yo el ángulo alfa lo voy achicando cada vez más. Lo voy achicando. Hasta que el vector A se pliega acá. ¿Se entiende la idea? No. Voy girando el vector. ¿Está Sí. bien? Claro. Ah, ahí está, sí. Lo voy girando. O sea, yo voy a borrar este ahora acá. Sí, sí, ahí lo vi, lo vi, lo vi. Y ahí me quedó el vector. Lo fui llevando desde acá. Desde acá. Lo fui llevando De para ahí acá. hasta allá, Bien. sí. Entonces, fíjate, ¿qué ángulo formaría entonces ahora con el eje, con este eje? Pues yo estoy midiendo siempre el ángulo respecto de acá. Sí, con la X, ¿no? ¿O Acá, no? ¿ves? Este ángulo. Estoy midiendo siempre acá este ángulo. Sí, Cuando yo lo cerré al ángulo, mejor dicho, lo llevé para acá, ¿cuánto vale el sí, ángulo ahora? ¿Qué ángulo forma? Se plegaron, están pegados los dos. sí. ¿Qué Y ángulo cero, ¿no? forma? Cero, muy bien. Entonces sería A por el seno de cero y sería A por el coseno de cero. Seno de cero vale cero, así que esto da cero y esto va a dar justamente el mismo valor de A. Entonces, ¿qué? ¿Ya está? ¿Ahí quedó? Y ahí quedó, esa. ¿Cuánto vale ¿Pero A? está bien 8. eso? Claro, así como se hace. Sí. Es así. Y a ver, y... ¿Qué ángulo forma? Vos decís, yo voy mirando, a Claro, pero ver, no se puede hacer algo con, por ejemplo, con el D y con el B. ¿para O quién? sea, el vector B y el vector D. O pasarlo, Pero te piden no sé. ayer, vos necesitas hacer Claro, ¿qué pasa si ponemos el vector D al revés? ¿No formaría ahí un... No, no. No se puede hacer eso.
¿Pero para qué querés hacer eso? Si vos querés averiguar el vector Para A. poder hacer, para tener otro lado, entonces más fácil también. No sé. Pero No, vos tenés no. que descomponer cada vector sobre sí mismo. Cada vector sobre sí mismo. No sé ¿Tá? dónde Es usan. descomponer cada vector sobre los ejes. A ver, la idea sería esto. Nosotros queremos descomponer el vector B. Pero a ver cómo quedaría. A ver, resuélveme un ejercicio, porque no entiendo. Si no. El vector, por ejemplo, ahí abajo dice la respuesta. Tiene que dar 9, 36, todo eso. Necesito la resolución de un ejercicio. Si Bien, no, pero no. yo estoy explicando cómo queda el vector A. Primero, el Sí, vector sí, ya A. entendí eso, pero Ah, necesito ahora. bueno, ahí está, eso es lo importante. El vector A, Sí, que sabemos que AX va a valer 0 y que ahí vale 8. Y es más, como apunta para abajo, ¿cómo va a valer? negativo, claro. Menos 8. Ok, ¿Está? Bien. Entonces ahora sí, ya tenemos todo. ¿Está? Bien. ok. A ver, vamos a resolverlo para verlo. ¿Está bien? Ahora que hicimos todo esto en el dibujito, yo voy a Sí, pasar esto a otra pantalla y vamos a resolverlo en otro lugar. ¿Está bien? bien. Pero yo quiero que entiendas cómo se descomponen los vectores, porque la mayoría falla en este problema porque no saben descomponer los vectores. Las fórmulas se las aprenden, ¿no? Pero ¿qué Ujú. ocurre? No, no las, como aprendieron de memoria, los procesos a propósito Claro, cambian. pero primero es Los, mejor ver la práctica, justamente para eso. Porque si ves la no, pero, teoría, no, después no, no pero, sabés dónde no, aplicarla. no, pero la mayoría, no es teoría, es fórmulas. La mayoría aprende fórmulas, no Bueno, sí, teoría. es lo mismo, claro. Entonces, no, teoría es aplicar también los criterios. Entonces, ¿qué pasa? Te explico. Entonces, la resulta es así. Vamos a hacer así. Bueno, Tenemos vamos a resolver el ejercicio y sí, listo. vamos a resolverlo. Sí, sí. Entonces, fíjate, acá sería así. El vector B. Vamos a dibujarlo rápidamente. No estoy viendo nada. ¿Lo estás viendo? A ver. No, Ahí está, a ver. hay que Ahí está. compartir. Ahí Se está. había. En el pase de pantalla se suspendió. No me di cuenta. Gracias por avisar. Y vamos a trazar los dos ejes. ¿Eh? Sí. Más o menos ahí los vectores. Ujú. Eh, Uno sería el vector B, ponerle que sea este, por ahí. El Ujú. vector D sería más o menos por acá. El vector D por aquí. Un poquito más largo, ¿no? Ahí. Y el vector A quedaría por acá. Yo ahora los voy a pintar de rojo arriba para tenerlos bien claritos. Sí, está. Disculpa que me quedo medio torcido, pero en el apuro me quiero apurar y Claro, la consigna del uno nos está diciendo que lo tenemos que hacer de forma analítica, ¿no? las dos formas. Dice, use un Las dibujo a dos hay que escala hacer. para obtener la magnitud y la dirección. ¿Eh? Claro, eso, Las dos las dos cosas, tenemos que hacer. las dos tenemos que Ok, hacer. ¿Mm? ok. En el 2 dice, calcula las componentes X e Y de los vectores. Estamos haciendo el 2 en Ah, realidad, ahora la parte analítica, ¿está bien? Bien, tenemos esto entonces, que sería, este sería de 30, 53, 25, bueno, y está este. Bueno, entonces vos ujú. fíjate, este es el vector B que nos dicen que el módulo es de 15. 15 metros. Este es el A, 8. que el módulo es de 8 metros. Este es el C, que el módulo es de 12 12. metros. Sí. Y este sería el 10. D, que es de 10 metros. Bien. Entonces dijimos, vamos a encontrar BX. BX dijimos que es el triangulito que está acá. Esta Y resolución es la más fácil, digamos, o es la única que se puede hacer, ¿no? es la más directa. Ok, ¿se Es la podría más hacer un directa. paralelogramo, por ejemplo, o no? Pero ¿O no lo que pasa sirve? es que estamos viendo, el paralelogramo es forma gráfica, estamos haciendo una forma Ah, analítica. eso es gráfica. Ok, Esto, analítica esto, solo es esta, ¿no? esto es Entonces, analítico, esto es analítico. ok, esta es la única manera, digamos, ¿o no? No, te estoy mostrando la que sería más Pero es la más fácil. fácil.
La más Ok, fácil, la más bien, directa, la ok, que más ok, rápido te va a salir. ¿Tá? bien, Y tenés que hacer menos, por ahí menos cuentas. ok, ok. Bx sería Sí. B, como estamos proyectando sobre el cateto opuesto, acuérdate que este es Ujú, el triángulo, ¿no es cierto? sí, Entonces, estamos proyectando sobre el cateto opuesto, sería el módulo de B por el seno de 30. Sería B, que es 15 por seno de 30. BI sería sí. B por el coseno de 30, porque es el cateto adyacente, o sea que 15 por el coseno de 30. ¿Eh? Ajá. El vector C, CX, CI. CX sería siempre el módulo C, la hipotenusa. Como CX acá es cateto adyacente, va por el coseno de 25. CI es el cateto opuesto, va por el seno. Fíjate que los dos son negativos, así que ponen menos. Sí, igual nos piden el A nomás. El C no No, interactúa en no, el pero igual punto uno. pero de paso yo te explico todo, porque en el punto 2 te pide todo eso. Estoy viendo el punto 2, que es la parte de componentes. Después vamos al Ah, pero punto A. paso por paso porque me confundo, ¿sí? Este es el Mejor ejercicio hacemos 2. el uno primero. No, porque estuvimos hablando de componentes, entonces por eso estoy hablando de este. No sé. Bueno, si querés dejamos esto y paso al otro entonces, pará. Al uno, Al uno. El preferiría. uno, Porque. Pero no, estaba bien. no, pero Estaba no, bien no, eso. es dos cosas diferentes. El uno es gráfico. Es gráfico nomás. Es gráfico, dice, con los vectores A y B de la figura, use un dibujo a escala para obtener la magnitud y la dirección de la suma vectorial de A más B y la diferencia de A menos B. Es gráfico. Con los vectores, Ujú, use un dibujo a escala. Cuando te dice un dibujo a escala, te pide que lo hagas sí, gráfico. El uno ok, es resolución gráfica. ok. Sí, sí, paso por paso, si no. Así me queda bien eso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Discúlpame. Bueno, entonces solamente vos tenés que tener en cuenta el vector A y el B. Claro. ¿Tá? Vector A y B. Sí, Entonces tendrías que dibujar vos a escala en una hoja cuadriculada. Te recomiendo hojas cuadriculadas, ¿eh? sí, Porque así ya tenés los ejes verticales y horizontales dibujados. Más fácil que usar una escuadra y todo eso para esto. Bien. ok, Eh, bueno, una vez que tenés eso, tendrías que dibujar a 30 grados. Si querés agarrarte un transportador y hacelo. 30 grados, tira un ángulo. ¿Eh? sí. Sí, Y lo hice. fíjate, Lo hice a la mitad. si usas una escala, fíjate, y un dibujo a escala, ¿qué significa? Que, por ejemplo, puede Sí, sí, ser que entiendo, entiendo. un Yo lo hice a centímetro la mitad los dos. a Los dos mitad de lo los hice a dos. la mitad. Perfecto. Bueno, entonces Sí, sí, entiendo eso. yo lo voy a hacer medio tosco así porque no tengo Sí, cómo sí. dibujarlo así bien. Te lo voy a dibujar así más o menos. Un cachito. Eh, se ha torcido. Esto quería hacer. Ahí. Este sería el vector más o menos, el vector B, que sería Sí. de 15, ponerle ahí. Y ahora voy a Ujú, dibujar el vector A para acá abajo, ¿eh? Que ujú, como es de 15 son casi por la mitad, por ahí, más o menos ahí. sí, ¿Está bien? Bueno, sí, sí. entonces ahora que tengo los vectores, Trazar la línea de una a otra, ¿no? vamos a armar, ahora no, gráficamente se arma el paralelogramo. Ah, ¿no podés hacer unir uno con el otro? No, para hacer la suma, se hace la suma vectorial, es el paralelogramo. Ah, ¿Está bien? Vos tenés una hoja cuadriculada, ¿no? sí, Bien. sí. Con cuidado, trazás una paralela al eje, podés ayudarte con una escuadra, una regla y todo eso, pero con cuidado, ¿eh? Ujú. Trazás una paralela ¿ves? Al vector A, Sí, una sí. recta paralela al vector A. Yo voy a dibujar, ¿ves? Así. Ujú, Si sabes usar regla y escuadra, lo puedes hacer con regla y escuadra. ujú, Bien, eso es la recta, esta es paralela al vector A. ujú. Claro, cuando uníamos los dos vectores, ¿qué obteníamos? Un vector resultante. ¿Cómo era? Claro, al vector A, paralela al vector A, ¿qué Cuando nosotros pasa? trazábamos una línea. ¿Cómo era? Claro, ahora acá, este es el vector B, ¿no es cierto? Y Sí. este es el vector A.
Entonces, primero es paralela al vector A que pasa por el extremo de B. Sí, así. Y después hacemos lo mismo con el A. Después, paralela, esta justamente, Sí, sí, al vector B, figura. para Sí, es como acá. un rectángulo torcido, digamos. Te Un queda. paralelogramo. Sí, Eso, sí, sí, bueno. es un Es un paralelogramo. paralelo. Poner que quede por acá. Sí. Y ¿Está ahí, bien? Y esto sería paralela al vector B que pasa por el extremo de A. Si sabes usar regla y escuadra, ¿eh? Para trazar paralelas, te sale rapidísimo. Esta es una escuadra. ¿Eh? No sé si sabes usarla para trazar paralelas. Bien, una vez que haces eso, el vector resultado sería este. Este es el vector A más B. El que va a la diagonal, el vector resultado, ponerle R, lo llamamos R, o A más B si que lo llamamos. ujú. ¿Y qué pasa? Y Ese es ahí. el vector A más B. Eso es la suma gráfica, digamos. Sí, A más B Ah, es la diagonal del paralelogramo. más B. Y ahí medís, y ahí te da Ah, y medís la, y querés medir el ángulo la también. magnitud y la dirección. ¿Cómo la dirección cómo la medimos? Ahora te digo, A más Con B, el transportador poniéndolo en el claro, eje X, ¿no? claro, ahí lo usas sobre el eje X, ya está. Y ese ángulo de ahí, nada más. Es la diagonal, Ok, sí, ok, listo. Bien, es la ok. diagonal La del suma vectorial. paralelogramo. Bien, Bien, ese es el A más B. ok. Y después eso, El A la menos B. diferencia. Bueno, el A Sí, menos B se puede hacer de esta manera. Ya que sí, tenés el mismo dibujo, sí, en el mismo dibujo que tenés ahí, ahora sí se unen los extremos. ok. Es la forma más rápida, te estoy contando la Ok, forma sí, más sí, la más rápida. eficiente, obvio, sí. La forma más rápida es este. Sí. Va del extremo de Ah, B al ah, extremo de A. ah, sí, ¿Está? Bien. sí, Entonces tenés, ahora te explico el sentido. Vos tenés A, ¿cómo es? A menos B, ¿no? Sí, A menos B. sí, A menos B sería, iba A menos B y va de B hacia A. sí. Podría ser al revés igual o no. No, 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 ¿No? no. ¿Por Si qué es no? A menos B, es el vector que va desde B hacia A. Ah, menos ves. Ah, El- ¿no se puede hacer al revés? no, si es B menos A, porque te cambia el sentido, el A menos resultado. B. No es A menos B, A Claro, si cada vez una menos. resta. A menos B. Claro, te va a cambiar el sentido, el signo vendría a ser. En números Ah, sería el signo. O sea, A menos B es el claro, pero. vector Ah, ok. que tiene origen en B, En B, en el extremo de B, claro. Y termina en A, digamos. claro, de B, Ok, y extremo en el extremo de A. ok. Esta es la forma más rápida de hacer la resta. Sí. ¿Y ahí qué te queda? Y ahí te ¿Ya está? queda, Ahí. ya está, ya lo hiciste. ¿Y qué haces? Ahora Te queda. Lo medís. lo Lo medís. medís, y bueno, Y el ángulo el donde, ¿cómo ángulo, lo? el Con el ángulo, eje Y. no, lo podés como vos quieras, lo podés medir con el eje X, ¿Cómo? mira, este ángulo, A ver, ¿cuál te queda? Ah, ese ángulo. ese ángulo, Ah, ese ángulo ahí. claro, Sí, solo ese ángulo tiene que ser, ese ¿no? No ángulo. puedes otro. Ok. Sí, Siempre lo se podés. mide con el eje Y, con el eje X, digo. En realidad, en la teoría se medirían todos con el eje X, pero fíjate que acá los profesores a propósito te los midieron desde el eje Y también en el gráfico, no sé si lo viste. ¿Eh? Los tipos te hicieron A esa ver. trampa. ¿Ves que te pusieron ángulos medidos, 30 grados medido del eje Y, 20, 53 grados medido del eje Y?
Te hicieron esa Claro. trampa. Te hicieron esa Ahí lo veo. trampa. Sí. Normalmente se tendrían que medir todos del eje X. Pero por eso te Ok. digo, los profesores generalmente te lo cambian porque todo el mundo viene con la formulita que dice Bx es B por el coseno del ángulo. Y en este caso no se cumple eso. Por eso yo te expliqué todo recién lo del coseno. Pero volvamos a esto. Claro. Sí, sí. ¿Te quedó claro entonces? Dibujás el paralelogramo. La Sí. diagonal que va desde este punto a este Sí, otro sí, extremo esto del lo paralelogramo entendí. es A más B. Sí, La sí. diagonal cruzada es A menos B. El ángulo, para otra vez, Y porque el el X, ángulo, ¿cómo lo mido? ¿De arriba para abajo o de arriba o abajo si para arriba? querés, no, porque mira, siempre ¿Me se entienden, mide. no? Sí, sí, ves que acá está la puntita aquí. Muy bien la Sí, pregunta, ¿eh? No, ojo, está bien. ¿Ves que apunta para allá? Entonces medilo para allá. para allá. Sí, Donde termina, o sea, sí, claro, donde ¿para dónde termina. termina? Del eje X para donde termina. Para terminar. Ok, Y como estás midiendo en sentido antihorario, sí. podrías darlo en forma negativa. Por ejemplo, no sé cuánto te dio vos. ¿Lo mediste? No, 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 no. Suponete que te dio un ángulo de, a ver, un cachito, ¿eh? ¿Me aguantás un segundo? Yo Sí, ya te sí. voy a dar el ángulo porque yo lo hago rápido con la calculadora mía. Mi calculadora calcula vectores, así que yo lo puedo calcular en lo que tardo en escribirlos nada más. Ok. Sería el primer vector era el A, que era de 8, ¿no? 8 y... Bien. Y el otro es el de 15. eh, bien, digo A menos B. Me daría un ángulo de menos 109 grados, ¿no? Bien. Puede ser, vos podés ponerlo así como menos 109, medirlo así con el ángulo ¿Cómo? te va a dar Sí. 109 grados. Con el transportador te va a dar 109. Vos le podés poner menos Pero ahí está, el 109. resultado está en la hoja, atrás. Bien, Dice a ver, ¿cuánto da? 200, 100, Bien, ahí está. 214, dice. Bien, bien. Te explico. Los matemáticos pueden usar cualquier forma de dar un resultado. ¿Está bien? Vos lo Ujú, podés medir en ángulo negativo. Vos lo medís 109 ahí. ¿Está? Bien. claro. Lo medís 109. Para un cachito que te voy a decir algo ahora. Em, ahí no sé. Ahí está. Menos 109, ¿no es cierto? Te digo yo del ángulo. Bueno, entonces, te lo están midiendo ahora ellos, te lo están midiendo en este sentido, A ver. de acá para allá. Eso es, claro, 180 más eso Ahí te da está. eso. A 180 le restás eso 109. Bueno, 214. Ah, no, discúlpame, no, 180 no. 34. No, discúlpame, Sí, 34. a 360, discúlpame. A Ah, 360 tenés 360. que restarle. Y te dan, ¿está? Te da un ángulo de 250 y un poquito más. ¿Cuánto da ahí en la guía? A ver. Ahí dices 214, por eso. Mm, me parece que ¿sabes lo que pasa? Que lo hicieron, si lo hicieron a mano, les dio recontra redondeado. Y Eh, no sé. no, 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 sí, sí, porque eso redondeado, si lo haces medido, seguramente te dio por ahí. Yo lo hice totalmente analítico y da exactamente eso. No, acá dice, acá dice 250. A ver. En el punto El 1. 1. En el 1 dice, A ver. 9 metros, 1A 930. es la 250. suma. La suma dice, da Acá está, da 250, cierto. 9 Sí. y 36, 33 grados y pico, y el otro da 22,3 y 250 y algo, ¿viste? Redondeado Ujú, 250. ok. Da ese valor. Ah, qué difícil, ¿cómo sabe cuándo me dijo? Dios mío. Es que por eso te digo, hay que tener mucha geometría, Ajá, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Uno hace esto, te explico. Vos haces lo medís como te dije yo. Así, ¿ves? Lo medís de esta ujú, manera.
Si vos ves que la respuesta no coincide con lo tuyo, como vos lo mediste en negativo, decís, bueno, le sumo 360, o sea, a 360 el resto de ese ángulo que tengo yo, y veo si me da el mismo resultado, y ya está. Ok. Claro, para saber si cómo lo midieron, porque en realidad todos lo Claro, miden bien, todos lo medimos bien. Lo que pasa que cada uno es un no sistema de coincide referencia. con cómo lo hace, claro. Exactamente, pues las respuestas son, un ángulo se puede medir de muchas maneras. Claro. Entonces, Entonces ahí hay confusión. Claro. claro, entonces vos tenés que agarrar y decir, bueno, a mí me dio tanto, pero a ver, este le dio 250. ¿Por qué le dio 250? Y porque a lo Claro. mejor a 360 le restó el ángulo, y ahí te das cuenta. Claro, encima las pruebas son en multiple choice, entonces ya ahí te das cuenta. Claro, ahí vos te das la respuesta Ah, posible. No me por ahí por ahí puede ser que sean turro y tienen la negativa, porque la claro, mayoría usó ángulo ah, siempre positivo, y el día que le dan ángulo negativo no sabe qué hacer. claro. ¿Tá? Sí, sí. Ok. Pero captaste la idea, ¿no? Sí, 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 No, sí, no, sí. bien. Entonces fíjate que a un ángulo, fíjate, yo te voy a dibujar acá la idea de con un eje de referencia, vos tenés este eje Sí. así, vos podés medir este ángulo que está acá, suponete aquí, Ujú. lo podés medir desde acá, que daría ángulo positivo, o desde acá, que le ponemos, lo medimos y le ponemos un signo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo medimos de acá y nos dio, por ejemplo, como acá 109 grados, para averiguar el otro, hacemos 180 menos 109. Ujú. Claro. 180, 360, disculpen, 360, tengo 180. ¿Eh? Ok. Acá, Bien. entonces acá sería, el ángulo sería a 360, le restamos 109 grados, casi 110, se ve que le restaron. 110 más o menos sería. Entonces daría 250 grados, que es lo que está ahí. Sí, sí. Bueno. Bien. En paralelo y el otro. Bien. Bien, listo. Hacer el Perfecto, entonces. paralelogramo. El uno sí. Sí, La sí, diagonal que todo va bien. de... bien. Esto entendí. Esto lo guarda, ¿no? Usted y me lo manda Sí, sí, después. sí, Por sí, si tengo que claro. consultar por las dudas. ¿Pero se entendió, no? La idea. Sí, sí, ahí entendí. Bien. Perfecto. Bueno, Bien. entonces, Ahora pasamos al 2 entonces. pasamos al 2. El 2 va que después yo te acomodo Al la suma. 1B, ¿no? 1B ese. 1B. A ver, ¿era uno B o Bueno, a 2? ver, ¿cómo hace A su ver. respuesta? Determina la magnitud y la dirección de menos A, Después menos el B, B. Con base a su B respuesta determina menos la A. magnitud y la dirección de menos A menos B. Bien, vamos a ir con el punto B. Vamos a ir con el punto B. Sí, sí. Bien, entonces ahora dice, en base a su respuesta, no te pide que lo calcules de vuelta. ¿Está bien? Ujú. Entonces Sí, sí. yo te voy a hacer un dibujito porque ahí quedó manchado terrible, ¿no? Voy a poner acá de nuevo Sí. rápido los dos vectores. Acá teníamos el vector este era el B, este era el A. Sí. Y ya está, no necesitamos otro. No, no necesitamos otro, no. Con esto, este es el B, Ahí está. vector Bien. A. Bien. Hicimos la suma hace un ratito. Yo voy a hacer rápido, así también medio tosca, ¿eh? La Sí. suma. ¿Eh? Eh, son más finitos. Sí, queda como por el medio, digamos, de los Sí, dos sí. vectores. No, yo para que quede prolija La la cosa, cosa, sí. ¿viste? Nada más Sí, que para que quede prolijita sí, y se sí. entienda, nada más. Bueno, O más, por ahí no, eso. no me quedó tan bueno, pero no importa, vamos a correr Sí, un no poquito. importa. Ahí está. Ahí, y a este lo voy a correr para que le voy a correr un poquito ahí. Ahí está más o menos, ahí quedaría más o menos, ¿no? Más o Sí, menos por ahí, ahí está. Bien, entonces dijimos, este vector que nos quedó aquí, si el vector suma. ¿Eh? claro. Este de acá sería el vector suma. ¿Eh? Y este otro que queda cruzado aquí, le voy a dibujar con otro color, a ver si este color se nota.
Sí, Este es el vector resta. ¿Está claro. bien? Bien. Le tengo que poner las puntitas así se notan. Este es el vector resta y este sería el vector suma. Dice. Fíjate, dice, en base, estoy viéndolo acá, dice, con base en su respuesta determina la magnitud y la dirección de menos a menos b. Bien. Nosotros vemos esto, el vector a más b. ¿Está bien? A más b. Sí. Bien. Si al vector a más b nosotros le ponemos un signo negativo delante, en realidad estamos diciendo, este es el vector opuesto. Ujú. Vector opuesto a Ujú. Entonces A más trazamos B. una línea para el otro lado, digamos. Claro, y esto sería En el este caso menos, del verde, sería ¿no? el Digamos. menos A, claro, Vector verde. menos B. El Ah, menos A menos B es esto. Entonces, como dijiste claro. vos, le pones, trazas una línea opuesta para En el otro este caso el lado, verde y listo. listo. Y ahí, Sería claro. este. Este sería Y me dice ahora, bueno, la magnitud la magnitud es es la la misma, misma. Claro, la la magnitud es misma, la misma. a El la misma. ángulo, bueno, ahí es lo mismo que decimos Sí, antes. Hay que ver cómo lo midieron, bien. Ahora, ¿qué pero pasa? Al mayormente ángulo, con X. sumar el 180. Ah, claro. Claro, sí es igual, claro. 180, claro. Te da el ángulo que ya tenía más 180, te queda, ¿no? Entonces, claro, te queda así. El módulo Es igual. Y el el ángulo, bueno. módulo menos A, hay que ponerlo así, mira. O sea Y que, no hace falta, ya entendí, no hace no, falta. pero como vos No. después lo vas a chequear, A ver, sí, necesito ponerlo para que quede, ok. y es el módulo de A más B. Y al ángulo le decimos argumento. El ángulo se le llama argumento. El argumento, Mejor no palabras tan, porque me el vuelve loco. argumento que es ángulo Ángulo, bueno, ahí sí. de Sí se aclara. menos A menos B es el argumento. ¿Sabes por qué el argumento? De, Te explico. El argumento es cuando lo medís respecto del eje X. No es cualquier mm, ángulo. Porque ángulo, por ah, ejemplo, sería el de 30 grados o el de 53 que están ahí, 25. Pero el claro, si te piden argumento. el argumento, no debería haber eh, confusión entre las medidas, entonces. claro, generalmente uno cuando da la respuesta, lo da medido respecto al eje X, cuando vos hoy preguntabas, porque lo Ujú, que das lo llama el argumento. El argumento siempre se mide del claro, eje X. Y se sí, puede sí, medir en sentido positivo o en sentido negativo. Y el claro. argumento es el argumento de A más B más 180 grados. O menos 180 grados, dependiendo de cómo te queda. Si vos ves que, por ejemplo, le Claro, sumás 180 y te pasás de 360, restale ok. más o puede ser menos, dependiendo de la situación. Vos siempre fíjate que te quede un ángulo que esté entre el 0 y 360. Si cuando le Ujú, sumo 180 me pasé de 360, restale. Y fíjate, y si cuando restas te queda negativo, entonces tienes que sumarle para. Siempre que fíjate que o sumás o restás 180. Y fíjate que te sí, dé sí, entre sí, el 0 y 360. ok. ¿Está? Más o Bien, menos, sí, sí, más o menos sí, sí, 180. Ahí está. Bien, ok. lo mismo ocurre, lo mismo para, B menos A. claro, para B menos A. Lo mismo para B menos A. Porque tenemos esto. Fíjate, tenemos que A más B, A menos B, discúlpame, es A menos B. Si yo le pongo un signo negativo, nos quedaría Sí, menos A más B. más B. Y eso es igual a B menos A. ¿Está bien? Entonces, a este, búscalo para el otro lado. Desde acá, tirarlo para allá. O si querés acá mismo, lo escribís sobre este mismo, ¿ves? Pero con el sentido opuesto. No sé si entendés la Claro. idea. Lo podés dibujar acá sobre este mismo, si querés. ¿eh? Sí, sí, empezando desde donde, al revés, digamos. Ahí está.
empezando de donde termina, digamos. Ahí está. Con sentido opuesto. Vamos a ponerlo acá con otro Sí. colorcito. A ver ahí. Lo voy a poner con otro color y así, ¿ves? A ver. Es así. Este sería el otro. Ujú. Este sería el, el B menos A. Y me dice el ángulo desde acá, que si quieres le sumás, ves por ejemplo, le puedes sumar 180 y restarle 180, lo mismo. Claro. Al opuesto, siempre el opuesto, no importa cómo sea, le sumás o restás 180 que tiene un ángulo por ejemplo, si acá tengo 250 en este ángulo, Sí, 250, si le sumo 180 me pasé de largo, de sí, 360. Entonces le resto 180 y te queda claro. 70 grados. ¿Mm? Claro, así, mira, claro. ¿Está? Bien, ¿Sí? perfecto, entonces. Te Bueno, bien. quedó, claro, viste que Sí, es jugar con la geometría, ya veo que estás entrando en el juego. sí, sí. Estás Sí, entrando sí, en el y poco a juego. poco, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bien, Bien, bien. bien. Me quedo Todo más esto bien. tranquilo. Me quedo tranquilo porque geometría aparte, igual te digo, te felicito porque entraste rápido. Hay muchos que les cuesta mucho porque nunca vieron geometría en su vida y les cuesta un Sí. montón ver esto. Así que te felicito. Bueno, Es bien. normal hoy en día que los chicos salgan del colegio con muy poca geometría. ¿Mm? Ujú. Entonces, bueno, vamos, ahora ya tenemos entonces el 1 completo. En el 2 sí, Vamos al claro. 2. Bien, el Bien. 2 tenía que ver Calculen componentes. con lo que habíamos visto hoy de los... Componentes X, E. Ok. Claro, que nosotros dijimos el método más rápido para encontrar las componentes es con O sea, esto, con los a ver, triangulitos. primero, qué se refiere con componentes X, E y a qué Sería, se refiere? las componentes X e Y son lo que llamamos las proyecciones del vector B sobre los ejes. Vamos a poner así. Es decir, que Las, X, E, no, Y. tranquilo, Ok. tranquilo, vamos a verlo. Ok. Pero ya estás entrando en el tema, así que me encanta esto. Las proyecciones de un vector son, las componentes de un vector, disculpa, las componentes de un vector, las componentes de un vector. Las componentes de un vector son las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados. Las componentes tienen signo. Ya estamos hablando de componentes, y ahora vamos a ver cómo es el tema de las componentes para que quede claro. Las componentes de un Ujú. vector son las proyecciones del vector ¿A qué se refiere? y No, tienen no, signo. igual no. Bien, componentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿El punto donde termina? ¿Cómo es? ¿Qué es? Vendría a ser No. el cateto. El A ver, cateto del ángulo. Las componentes, son las compo- puntos. no, son, Puntos en el eje de coordenadas. ¿Qué es? Dos eh, puntos, tres, cuatro. mm, Porque usted en el AX y ahí sí, usted puso 0,8 y se parece como cuando pones un punto solo. Ah, puso claro, 0 en menos realidad 8. las componentes vendrían a ser, vamos a poner así. O no importa, tal vez no nos Eh, hace falta saber eh, qué es. ¿No? no, Porque es muy difícil sí, también. no es difícil. Tengo que explicarte de una manera que, por lo que vos me estás hablando, yo tengo que encontrar la forma de explicarlo como lo estás viendo vos, ¿entendés? Y tratar Sí, de llevarte a la forma de verlo. a El ver, asunto es así. Sí, tenés razón. Tiene que ver con un punto. Pero ¿qué ocurre? En realidad es un segmento. a ver. La Sí, componente es la proyección. Las componentes sí, sí, ahí lo puso, ahí lo puso. son segmentos. A ver, segmentos. Segmentos. ¿eh? Segmentos. Sí. Son segmentos. Eso es. Las componentes son segmentos. O sea, cuando yo te hablo de la componente esto Bx, te estoy hablando de esto. Todo esto es Bx. El segmento este es Bx. ¿Está bien? Te estoy BX. hablando de BI, este segmento es BI. Ah, ok.
Es una manera de descomponer entonces el Exactamente, vector. por eso lo llamamos componentes, componen al vector. Ah, Si claro. los, El si lo- Bx más el Bx va a ser el BI te da el vector, digamos. Exactamente, muy Ah, ya bien, entendí. excelente, Bueno, ya entendí. Ahí excelente, está. excelente. ¿Solo estos componentes tenemos? Sí. Para el vector B, sí, solamente esos dos, Ok. Bien. porque es una sobre el eje X y una sobre el eje Y, nada más. Bien. Sí, sí. Ok. Aparte, justamente, y está muy bien lo que dijiste, porque se dice que la descomposición sobre estos ejes es única. No hay, sobre estos ejes, ¿eh? Tengo el Sí, sí. eje Y Y acá y el eje el X X. acá. Si cambio los ejes, la descomposición es distinta. ¿Está bien? Sí. Pero para estos ejes que están acá es única. Ok. Así que no, Bien. ¿está? Y justamente, ¿cómo se obtiene? Fíjate, yo te decía que tomar la forma rápida, te dije yo de mirar, es Sí. siempre fijarse, por ejemplo, con el ángulo que te dieron, quién es cateto expuesto y quién es cateto adyacente. Ujú. ¿Eh? Entonces, las componentes son segmentos y son Bien, bien, sí, sí, ya entendí qué son. catetos, Entiendo, entiendo. Ah, no, catetos a ver, catetos. de un triángulo rectángulo. Un triángulo, son catetos. Rectángulo. ¿Eh? Con signo. Acordate que ponerle signo. Sí, ok, ¿Eh? Sí, porque a ok. veces en el apuro no sabíamos del signo, por eso Claro, digo. le pone todo positivo y no. Exactamente, pasa Claro, sí. eso todo el tiempo. No sé las veces que se equivocan y dicen, ay, no ¿sabes? Me fue mal en el examen porque me olvidé de los signos, no los puse de apurado. Mm, sí, sí. ¿Ves? Este acá también, tenemos este todo de acá. Entonces vos te fijas en el triángulo rectángulo qué cateto estás proyectando y el signo que le vas a poner. Y en el caso del A, ¿cómo sería ahí? Y en el Que caso es de más la... difícil. No, es justamente... Y ahora te explico una cosa. Porque no hay, es una línea solo. Claro, pero justamente yo te decía el truquito este del ángulo, que si vos vas Ujú. pensando en esto, igual ahora te voy a explicar la posta. Primero te voy a explicar Sí, la idea general y después te voy a explicar la posta para que la tengas ok. así Sí, como la receta, digamos, ¿no? Vos siempre pensás en esto. Yo tengo este vector acá y lo voy sí, bajando. A medida, ves, fíjate que sí. yo me digo, bueno, yo tengo que averiguar este vector, esto sería, en su momento este vector lo llamo P, o no, Sí, B, sí, no W, importa. W, vamos a un B, nombre sí, así raro, W. W. Esto Sí, sería W, como es el ángulo mido desde acá, este es el ángulo, estoy sí, buscando el cateto adyacente, WX va a ser W por el coseno del ángulo, alfa, ponele. ¿Está bien? Y sí, WI, como es el cateto opuesto, va a ser W por el seno del ángulo. A medida que vos lo vas cerrando el ángulo, en un momento sí. dado, el ángulo va a valer cero. Entonces esto va a ser Claro, W por el coseno de cero y este va a ser W por el seno de cero. El seno de cero vale cero, así que esto va a dar cero y este va a dar W. Bien, y ahora te explico la posta. Voy a ir a otra hoja. Después las hojas claro, las pero eso se acomodo. podría aplicar con todos, por ejemplo, con el B, Sí, con el C. sí, con todos. Pero siempre y cuando... ¿Y no sería más No, fácil hacerlo no, así no, 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 entonces? no, no, pará. Te estoy explicando la idea para un vector que esté acá. Ahora te voy a mostrar el vector que esté en Que los esté ejes. en una línea de coordenadas. En uno de los ejes, sí. Claro, una eje. Suponete que tengo este vector, este sistema de ejes, ¿no? Ujú. Tengo este vector acá. Y es lo que es la posta es lo que te dije yo, la posta. La posta que hacemos es esta. No, esta acá. Suponete que este es el vector, este es el vector. Ujú. Este decimos así rápidamente nosotros que es puro vector AX. Que AX es igual al módulo de A. Que directamente no hace falta ahí. Directamente, No, claro, no tiene I. No tiene I. claro. Con esta idea, fíjate estos otros cuatro vectores, para que voy a dibujar. eh, Ay, no me está saliendo, boludo. Ay, Dios, estoy eligiendo mal la herramienta. No, estoy eligiendo mal la herramienta. Ahí está. Supongo que tengo estos otros tres que voy a dibujar acá, rápido.
siempre acordate que esto sería el eje X, este el Y, ¿eh? Y ahora suponete que tengo el vector ahora acá. Este aquí va para allá. Suponete que tengo este otro vector que tengo que va para acá. Y este vector que va en sentido para allá. Ahí, se cortó. Bueno, se cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a cortar acá entonces.